Ahora sí, matecito arreglado y ya tenemos a nuestros invitados conectados. Buenas tardes. Macarena García Ruiz y Eduardo Berteuris, bienvenidos a Disruptiva. Hola, hola, ¿Cómo? muchas gracias. Los Muy estaba amable. escuchando, o yo a ustedes. Soy muy macanuda, No Yo sé, escuchaba veremos, todo aunque ustedes no me veremos. vieran a mí, estaban ahí. Veremos. Bienvenidos, un gusto. ¿Cómo estás, Eduardo? Igualmente, Gracias. muchas gracias. Muy bien, contento de estar, contento de poder charlar con vos y con todos aquellos que están escuchando la radio. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Yo estuve contando un poquito qué hacen, a qué se dedican, pero me gustaría que ustedes cuenten un poquito más de qué se trata esta invitación que hicimos para Disruptiva, de qué vamos a estar charlando, pero preséntense con sus palabras. Eduardo, a vos ya te conozco, así que Maca, vos callate, Eduardo se presenta. Qué mandona, No me quiero decir buenas tardes, Pablo, audiencia, Manu, nada. Pablo te estaba sacando el cuero recién, dice que no traiga pastelitos. No, yo no dije nada, Qué guacho. Traete un chivito, lo que quieras. No te Buenas tardes, Eduardo. que Pablo, Buenas tardes, Vaca, buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, acá estamos. ¿Listo para disfrutar de esta conversación, acaso calladito? Y Vamos a escuchar a la que gente lo haga. que sabe. Exacto, vamos a escuchar a los que saben. Bueno, ahora sí, Eduardo, un gusto y presentate y después vos, Maca, obvio. Bueno, me voy a presentar entonces. Yo soy médico, estoy especializado en psicoterapeuta cognitivo, tengo una diplomatura en psiquiatría, tengo una diplomatura en mindfulness y fundamentalmente a lo que me estoy dedicando ya hace bastante tiempo es a la neurociencia para la vida diaria. Me encanta la neurociencia, me parece algo tan fascinante, ¿no? Y ahora que está tan en auge, que lo aplicamos para todo, me fascina, me gusta mucho leer sobre neurociencia. Sí, lo aplicamos para todo, como vos decís, es decir, nosotros tenemos un cerebro desde que nacimos y nos viene acompañando desde hace millones de años a nuestra especie, pero lo que estamos viendo últimamente es que tal vez no lo estamos usando muy bien. Y se puede enseñar a usarlo mejor, a sacarle mayor provecho. Mira. No viene con un manual, decís vos, desde que nacemos, salimos perfectos, pero no sabemos usar esta máquina tan poderosa que tenemos para todo. No, es decir, lo usamos poquito, podríamos aprender a usarla muchísimos más y que nos ayude en esta vida mucho más, tiene mucho más recursos a nuestro favor que por X motivo no estamos aprovechando. Metafóricamente podríamos decir, como para que se entienda, ¿no? Que sería como un smart, como un teléfono smart, y nosotros todavía lo usamos solamente para llamar por teléfono. Claro. Y no tenemos idea de todas las apps que podemos utilizar, no sabemos poder mandar mensajes, etcétera. Más o menos así sería. Perfecto. Y ahora sí, Maca, en realidad la gente, la audiencia que escucha que yo la peleo, porque bueno, hay muchos que nos siguen hace mucho tiempo, pero es mi hermana, además de ser una excelente profesional, por eso digo, yo ya la conozco, vamos a darle paso porque el público se renueva siempre, así que Maca, bienvenida una vez más y contá un poquito cómo te uniste a Eduardo, qué haces vos. Ahí se congeló. Bueno, yo soy coach en hábitos. ¿Me escuchan? Sí, ahí ¿Me sí. escuchás? Se había quedado un poquito congelado, pero sí. Sí. Ok. Bueno, yo soy coach en hábitos, me he especializado en todo lo que es, hice una diplomatura también en lo que es abordaje terapéutico para trastornos de sobrepeso y ansiedad, y como que es toda mi historia me ha marcado, entonces siempre voy como a ese lugar y siempre encontrando como respuestas a las problemáticas que nos trae también esto, ¿no? De estar a dieta, de dejar de estarlo, de cómo nos relacionamos con el cuerpo. Y a Eduardo lo conocí porque es profesor mío de neurociencias, y la verdad es que encontré que ahí hay un match hermoso entre lo que es entender el cuerpo y las señales del cuerpo y entender la mente y cómo eso se relaciona y cómo eso nos hace tomar determinadas decisiones
cómo nos hace estar ansiosos o estar estresados y por eso comemos. Y bueno, y realmente creo que la información que viene de la mano de la ciencia me parece que es súper importante. O sea, saber es importante, pero también el coaching le da ese plus de decir, bueno, lo sabemos, lo entendemos y lo vamos a aplicar con herramientas prácticas para llevarlo a cabo y que no quede nada más en el conocimiento. Entonces, bueno, nada, nos juntamos con esa idea y esa es la propuesta, por eso es neurocoaching, que quizás es un poco difícil entender la palabra, pero se trata de eso, de la unión de la ciencia de la mente y el coaching, que es este abordaje integral que se hace con el ser humano, con esa persona como centro, digamos. Es tu problemática, o cómo estás parado vos en la vida y cuáles son tus dificultades, sobre eso vamos a trabajar. No vamos a hablar de cosas aisladas, sino cómo estás vos hoy y cómo podemos mejorar, porque todos, desde el lugar en el que estemos, podemos mejorar. Me encanta, y esto que dijiste, este match, y qué copado, por decir una palabra, que tu profesor haya visto este potencial en vos para armar este proyecto juntos. Y muchos de nosotros hemos probado dietas que no logramos sostener, es lo que hablábamos con Pablo en programas anteriores. ¿Por qué creen que sucede esto una y otra vez? Siempre lo mismo. Bien. ¿Puedo yo? Sí, ¿O querés sí. empezar vos, Maca? Sí, adelante. Bien. Un placer escucharte. Gracias. Bueno, fue mi alumna, por eso lo dice así. Esto no es una dieta, lo que nosotros proponemos va mucho más allá de una dieta. Y es algo mucho más integrador y fundamentalmente cuando uno se enfoca en hacer algo tiene que entender su propósito. Tiene que entender el por qué y para qué quiere hacer algo y que este propósito sea significativo en su vida. Si estas premisas se pueden conseguir, entonces el objetivo es mucho más probable que dé resultado. Y esto se trabaja. Es decir, porque si hipotéticamente vos hiciste muchas dietas o el que nos está escuchando hizo muchas dietas, quiere decir que está en su deseo algo que tiene que ver con la alimentación. Pudo haber hecho esa cantidad de dietas o una dieta por una cuestión saludable, es decir, porque está llevando adelante o tiene una enfermedad o un principio de enfermedad y entonces necesita llevar una alimentación diferente a la que está llevando. Puede ser por algo estético, que no es de menor importancia tampoco, porque no se siente del todo cómodo con su cuerpo. Es decir, puede haber muchas causas que estén enfocadas en ese deseo de por qué quiero llevar adelante una alimentación diferente con el nombre de dieta, ¿verdad? Pero el asunto es que esto tiene que quedar muy claro y transformarlo en propósito. Vos sabés que hoy desde la ciencia, desde la neurociencia, se ha estudiado muchísimo el concepto de felicidad. El concepto de felicidad no es algo que uno obtiene y entonces te dan el título con tu nombre y dice, usted se ha recibido de persona feliz. Eso Sería no mucho existe. más fácil. Sería mucho más fácil, ¿verdad? Eso no existe. Pero desde la neurociencia sí tenemos algunos conceptos que son fundamentales que la persona tiene que seguir si quiere, obviamente, para construir su felicidad, sabiendo que no es algo que va a obtener como un diploma, pero que van a venir algunos acontecimientos difíciles, porque la vida es eso, pero está cada vez más cerca y siempre trabajando de momentos felices. Como que esos momentos felices van aumentando. Y hay algunas cosas que son claves. Una de ellas es el sentido de la vida. Y este sentido de la vida hay que llevarlo a todos nuestros roles. Por ejemplo, autoestima, por ejemplo, desarrollo personal, por ejemplo, familia, por ejemplo, trabajo, por ejemplo, prosperidad o dinero.
en donde cada uno de estos roles tengo que tener absolutamente la claridad de qué significan para mí y qué es lo que yo quiero obtener con estos roles. Cuando tengo esa claridad, entonces le voy encontrando sentido a ese rol y se lo voy sumando al sentido de la vida. En el caso de la alimentación, ya fuese por estética, ya fuese porque lo necesito por una enfermedad o que lo necesito por otro motivo, tengo que incorporar con una claridad bien precisa, ¿cuál es este sentido? ¿Por qué y para qué lo hago? Te puedo hacer un paréntesis acá en esto que decís de propósito. Tiene que ser un propósito como muy profundo, esto que vos decís por ahí. Si yo me planteo bajar 5 kilos de acá porque quiero entrar en un vestido el fin de semana que viene para una fiesta, es como muy efímero, o sea, no, sí, llego, bajo esos 5 kilos, me puse el vestido, pero después vuelvo a comer lo que quiero comer y no tengo un propósito como más profundo, como decís, bueno, salud, o cómo busco ese propósito que estás nombrando vos o este sentido de la vida en la alimentación. Entendiendo, nosotros vamos a mostrarte un montón de situaciones y un montón de estudios y los vamos a charlar entre todos, de cómo encontrar ese propósito, eso que a vos te interesa. Por ejemplo, si está dado no por ese vestido que te querés poner, porque debe ser muy importante, tal vez sea un casamiento, tal vez sea un bautismo, tal vez sea que vas a recibir un diploma o lo que fuese, es algo importante para vos. Ahora, si lo querés sostener en el tiempo, suponete que es simplemente o muy profundamente por tu silueta, es porque está incorporado en algo de tu autoestima. Bien, por lo tanto, en ese caso, no es la dieta. La dieta es fundamental y te la va a dar tu licenciado o licenciada en nutrición. Fantástico. Pero el entender y entenderte tu autoestima y tu valor como persona va a hacer que vos, independientemente de lo que esté sucediendo, puedas llevar adelante esa alimentación. Entendiendo que tenés que amar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque si vos no amás tu cuerpo, va a ser muy difícil que puedas sostener algo en el tiempo, sea cualquier cosa. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros somos humanos. Y todo humano tiene un cuerpo. Independientemente de cualquier filosofía o cualquier religión, que no la discuto ninguna, nos queda claro que si no tenemos cuerpo, no somos humanos. ¿Bien? Y el cuerpo es fundamental, porque todas nuestras experiencias van a ocurrir con un cuerpo. Es decir, ¿por qué lo hago? ¿Por qué quiero bajar de peso? ¿Quiero encontrar pareja? ¿Quiero verme mejor? ¿Quiero estar más ágil para salir a jugar con mis hijos? ¿Quiero estar más ágil para salir con mis nietos? ¿Quiero tener esta posibilidad de que si mi nieto o mi hijo se me escapa a 4 o 5 metros, poder tener la agilidad como para ir a buscarlo? Quiero sentirme cómodo conmigo mismo cuando me veo al espejo. Por lo tanto, es algo mucho más profundo, muchísimo más profundo, que tiene que ver con tu imagen, quién sos y cuánto valés. Desde ya hay que entender que solo por el hecho de haber nacido sos una persona valiosa. Por lo tanto, esto es lo que hay que trabajar. Esto es lo que hay que trabajar fundamentalmente, entender tu valor independientemente de cómo estés ahora. Porque tu valor no es ese vestido. Ese vestido te puede quedar mejor y claro, no cabe duda que a algunas personas con una silueta le queda mejor una vestimenta que a otros con una silueta diferente. Pero eso no te hace mejor persona. Es decir, tu valor es algo que vos ya tenés por simplemente el hecho de haber nacido, que no es poco. Por lo tanto, el hecho de que quieras mejorar tu alimentación, ya sea para verte mejor, ya sea por una cuestión de salud, es muy importante. Pero encontrarle ese sentido profundo que te va a dar
la fuerza para sostenerlo en el tiempo. Dentro de, digamos, de este taller, que son varios módulos, o varios encuentros, perdón, sería la palabra, vamos a aprender, porque yo estoy incluida en este taller, de poder desentrañar justamente ese propósito o ese sentido del por qué estoy haciendo esto. Vamos a encontrar las herramientas. Esa ya es más tuya, ¿no, Maca? Vamos al coaching. Sí, sí, la idea es eso, la idea es que tengas un cuaderno de trabajo, que vos se lo puedas imprimir y que ahí labures, o sea, no ni siquiera tenés que ir a buscar una libreta a algún lado, ¿entendés? Está todo programado para que realmente no sea solo la información. Lo que está diciendo Eduardo es un montón, porque aparte de cada cosa que dijo hay una explicación profunda, biológica, y muy interesante. Bueno, también la idea es poder llevarlo a la práctica a través de ejercicios, es decir, no se va a quedar ahí, y eso es lo rico de esto. Por eso también hacemos el esfuerzo de hacerlo en vivo. No va a ser un curso enlatado más en el que, bueno, si lo haces, y si no lo haces no pasa nada, porque la idea es que tengamos como este espacio de privacidad en el que podamos hablar realmente de cuál es cuáles son las dificultades que tiene cada uno, y de poder laburarlas con la mente, porque, bueno, Eduardo dijo un montón de cosas, pero acá estamos hablando también de la voluntad. Entonces vamos a entender desde la mente cómo se construye la voluntad, y que la voluntad es limitada, no es un recurso ilimitado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para afrontar las dificultades cuando ya no tenemos voluntad? Y eso es todo biológico, o sea, no es una cuestión inventada, como hay una explicación para todo, y eso es lo interesante. Yo creo que a muchas personas, cuando nos hace sentido algo, también es más fácil aplicarlo y llevarlo a la práctica, ¿no? Es decir, bueno, estoy reaccionando así porque tuve un día tenso y la verdad es que se me sumaron muchas cosas, entonces terminé comiendo cualquier cosa que no tenía que comer. Y es esto, es porque nuestro cerebro tiene una capacidad limitada de tomar decisiones, y llega un momento en el que empezamos a ser más irracionales y más emocionales, y empiezan a estar estas cuestiones que no estaban previstas. Pero todo eso se puede trabajar y mejorar. Por eso a mí siempre hablamos de dieta, porque terminemos siendo quizás yendo a la parte estética, pero esto es como un laburo de desarrollo personal re importante también, como que se van a tocar muchos temas relacionados con otras cosas que no son necesariamente la dieta en sí, y eso es lo rico de este curso. Bien, chicos, les propongo que vayamos un ratito a la tanda y seguimos charlando. Pueden quedarse ahí. Perfecto. En línea. Ahí venimos y seguimos, que es súper interesante. Bueno, acá estamos. Bueno, volvimos. Pero me dice, vamos rapidito, por eso me está peleando. ¿Están ahí? ¿Estás ahí, Susana? Estamos. Me están esperando. Ahí estaba recibiendo preguntas de la audiencia, así que primero les voy a hacer esta pregunta a Eduardo que tenía. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de descubrir en tu experiencia personal y profesional sobre la relación entre la mente, las emociones y la comida? Uf. Hay un montón. Me escucho con eco, ¿no importa? ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho bien, sí. Bien, listo. Esta relación es todo. Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar medicina, no se sabía que había neuronas en el aparato digestivo. No se sabía que el intestino tenía neuronas, no se sabía que había neuronas ahí. Y hoy se sabe, por ejemplo, que hay más neuronas en el intestino que en la médula espinal. Es el segundo cerebro. Eso te iba a decir, se dice eso, que es el segundo cerebro. Sí, en realidad es el primer cerebro desde el punto de vista embrionario, porque cuando nos estamos formando en la panza de mamá, se forma primero el intestino y después el cerebro. Quiere decir que
ahí podríamos decir que el primer cerebro es el intestino. Pero en cuanto a la funcionalidad, obviamente es el segundo cerebro. Ahora bien, hay mucha emoción que puede aparecer por disturbios en la flora intestinal, que se conoce como disbiosis. Es decir, Perdón, ¿emoción dijiste? emoción, Ajá. sí. Es decir, hay mucha tristeza, por ejemplo, que está vinculada directamente a trastornos en los intestinos por trastorno de la flora intestinal. La flora intestinal es una serie de microorganismos que conviven con nosotros. Es decir, nos hacemos amigos de algunas bacterias, parásitos y hongos, donde nosotros le damos de comer y casa, es decir, para que vivan ahí tranquilos, y a nosotros nos sirven para ayudar a degradar algunos alimentos. Bien, ahora esta flora, que se llama así, flora intestinal, compuesta por estos microorganismos, tiene una cantidad específica de quiénes son unos, quiénes son los otros y quiénes son los otros y dónde tienen que habitar. Por ejemplo, tienen que habitar en alguna parte del intestino, pero no pueden pasar al estómago. Es decir, queda Como un bien barrio privado en el intestino que cada uno tiene su sector y no se pueden estar pisando las calles del otro. Me encantó la metáfora. Yo soy muy así porque yo me lo tengo que hacer el dibujito en la cabeza para poder retener la información. Entonces, uso mucha metáfora. Como vecinos así en un barrio privado, vos allá, vos acá, no te metas. Exactamente, pero cuando estamos siguiendo una alimentación inadecuada, se altera la flora y aparece una enfermedad que se llama disbiosis. Y la disbiosis altera entonces algunas sustancias que se producen en el organismo y que viajan por un nervio que conecta el intestino con el cerebro, que se llama nervio vago o décimo par, que lleva neurotransmisores. Por ejemplo, la serotonina, que tiene que ver con la estabilidad de nuestro estado de ánimo, el 80% se produce en el intestino. Y otro neurotransmisor importante como el GABA, que también tiene una funcionalidad muy importante en nuestro plano emocional, viaja del intestino al cerebro. Es decir, que esto se desconocía totalmente. Primero que no había neuronas. Después, obviamente, no se podían producir neurotransmisores. Y además, que haya una conexión del intestino hacia el cerebro. Es decir, lo lógico antiguamente era empezar a pensar que el cerebro era el que mandaba y que todos los demás eran subordinados al cerebro. Pero ahora tenemos... De hecho, Eduardo, perdón, pero hay médicos que todavía creen que no se multiplican las neuronas. Hoy se congeló. Bien, lo que está diciendo es cierto, las neuronas hoy se multiplican y antes se pensaban que no, que solamente se morían. También hay neuronas. Te congelás, Maca, quedás como, no te Perdón. escuchan. Eduardo Ay, no estaba sé qué terminando la idea que diste, pero vos te habías quedado congelada. En Cabiahue, bien lejos. Poca señal. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. A ver, ¿querés retomar la idea? Que quiero agregar a esto, Eduardo, que de hecho hay médicos que todavía piensan que las neuronas no se pueden multiplicar, que tenemos una cantidad para toda la vida y ya está. Y incluso en el curso aprendimos que hasta el corazón tiene neuronas. Entonces son descubrimientos bastante novedosos que cambian la historia por completo. Sí, cambian la historia por completo y lo que pasa es que todo esto va avanzando a pasos agigantados y a medida que va avanzando más se sabe, más se sabe y más se sabe. Por ejemplo, 2017 es anteayer, es decir, en la vida de nosotros acabo de tomar un té, fue 2017, es 2025, más o menos. En el 2017 ya se confirmó por muchos estudios que se hicieron en varias universidades, esto ya se venía trabajando, pero en el 2017 salió los artículos publicados, donde ya no tenemos dudas que la mente no solo se encuentra en el cerebro.
Es decir, la mente es corporal, es decir, interviene muchos otros aspectos de nuestro cuerpo, no solamente el cerebro. Por lo tanto, nosotros trabajamos muchísimo sobre el cuerpo. Mucho, mucho, mucho. ¿Qué significa trabajar sobre el cuerpo? ¿Mm? ¿Puedo seguir o querés? Sí, no, sí, seguí. Quiero, para los que recién se suman y enganchan esta transmisión, estamos con el doctor Eduardo Berteuris y la coach en hábitos saludables, Macarena García Ruiz, y estamos teniendo una entrevista sumamente rica sobre alimentación y neurocoaching, justamente esto, la mente, cómo trabaja, como un programa que están desarrollando juntos sobre alimentación, hábitos y neurociencia. Para los que recién se enganchan en esta transmisión, estamos con ellos, así que pueden seguir respondiendo. Tengo otra pregunta, no sé si quieren, ¿la querés responder vos, Maca? Vos, desde el coaching nutricional, ¿qué te lleva a crear este taller? Bueno, ya lo respondieron un poquito con Eduardo, ahí, al principio. Se escucha cortado. Sí, en realidad es esto, ¿no? ¿Por qué yo estoy como con un eco? ¿Ahí me escuchan bien ustedes? Ahí sí, pero se escucha así como... Me voy a acercar un poquito. En realidad es esto, es como toda esta información tan valiosa. Yo creo que, por ejemplo, hoy los médicos y nutricionistas que están diseñando planes alimentarios deberían tener como un equipo complementario que haga esto, neurociencias, que como que apoye la parte también interdisciplinario, decís vos. Interdisciplinario también, esto de los obstáculos que se encuentran, porque si a vos, Manu, y a mí nos dan la misma hoja con las mismas indicaciones, seguramente vos vas a encontrar algunas dificultades y yo otras. Entonces es como esto, laburar y trabajar realmente desde lo que me pasa a mí y de lo que los obstáculos que yo tengo hoy. Mis obstáculos pueden ser mentales, porque puedo tener creencias limitantes o programas anticuados que no me están siendo funcionales ahora en este momento, y eso es algo que vamos a ver en el curso, cómo se instalan los programas y cómo se pueden cambiar. O sea, nosotros podríamos estar cambiando todo el tiempo de programas porque a medida que avanzamos en la vida, nuestros deseos también van cambiando. Y realmente entender esto de que esto que hablamos de la mente y de que hablamos del cuerpo, crean sustancias que pueden interferir en los resultados que obtenemos. Pueden ser buenos o pueden ser malos. Si sabemos trabajarlos y si hacemos el curso de neurocoaching, obviamente van a ser buenos. Siempre para mejor. Pero digo, qué herramienta poderosa cuando en el pasado, también no hace mucho, nos daban una hoja de dieta y nosotros nos sentíamos inservibles porque lo hacíamos súper bien durante la semana y el fin de semana nuestra voluntad caía y ya empezábamos a fallar y empezábamos como en un péndulo de control y descontrol, ¿no? O lo que hablamos muchas veces, esto también, de que a veces también nos autoflagelamos con la culpa, si ya emocionalmente estaba un día un poco más decaída y comí de más y qué sé yo, después encima me doy con un látigo por mi culpa y sigo sin poder perdonarme, poder volver a retomar, o sea, esto que las emociones también todo el tiempo estamos fluctuando en emoción, en los cambios hormonales y todo eso. Entonces es sumamente valioso la herramienta también para autorregularse, ¿no? Desde el neurocoaching. Y acá además va a haber herramientas, esto que estaba diciendo Eduardo de que la mente está en todo el cuerpo. Vamos a trabajar herramientas súper novedosas y muy sencillas, muy sencillas, que podemos aplicar para esto, para detectar, por ejemplo, el marcador somático, que nos va a decir cómo tomamos las decisiones o de dónde, o nos va a hacer como poder tener este espacio previo para ver desde dónde decido y cómo decidir mejor, por ejemplo. Del mindfulness, estos momentos de atención
en donde ponemos el foco en algo específico y realmente prestamos atención y nos damos cuenta de que hay un mundo atrás de eso de prestar atención, ¿no? Como abordar el comer no solo desde qué tipo de comida comemos o cuántas calorías, sino como desde un lugar más consciente. Y todo eso es como una mezcla súper interesante que contribuye y complementa esta labor médica o nutricional que pueda venir haciendo cualquier persona. Eso te iba a preguntar, porque yo dejé unas cajitas de preguntas en Instagram ayer para charlar un poco con la gente y dejaron una pregunta. Por ejemplo, si una persona ya está con un plan nutricional y está con entrenamiento físico, ¿le sirve esto? ¿Le acompaña? ¿Le mejora? ¿Le suma, digamos? ¿O es Bien. en paralelo, digamos? ¿Tiene que hacer las dos cosas o elegir esto o esto? No. A ver, nosotros trabajamos fundamentalmente sobre el cerebro, la emoción y la conducta. La alimentación la tiene que dar un licenciado, una licenciada en nutrición, que son los que saben lo que esa persona tiene que comer y mejorar de acuerdo a eso, le hace un plan de alimentación. Claro, ustedes acá no están dejando afuera, digamos, porque por ahí eso, que nos están escuchando, nos está escuchando una médica, una nutricionista, y dice, ellos dos están hablando y la parte nutricional y qué sé yo, ustedes se suman a lo complementan. Por supuesto. Bien. Es decir, el estudio médico es fundamental. ¿Por qué? Porque esa persona puede ser hipertensa, puede tener una gran cantidad de grasas, puede ser diabético, es decir, su índice lipídico, es decir, todo eso lo tiene que manejar su médico de cabecera y el licenciado en nutrición, de acuerdo a esto, da una alimentación. Lo que nosotros trabajamos no es eso. Lo que nosotros trabajamos es cómo la persona puede entonces sostener una alimentación que le han dado en combinación con su licenciado en nutrición, con su médico de cabecera, cómo la puede sostener en el tiempo. Y obviamente que también el ejercicio físico es fundamental, que tampoco nos dedicamos a eso, para eso existe, de acuerdo a cómo lo lleve adelante esa persona, su personal o el gimnasio o lo que sea. Nosotros trabajamos, le enseñamos cómo utilizar la mente, cómo utilizar el cerebro para que pueda llevar adelante esa alimentación y sostenerla en el tiempo. No damos dieta, no hacemos análisis, pero obviamente todo esto tiene que ser un enfoque interdisciplinario. Es decir, si viene a buscar una dieta, nosotros no se la vamos a dar. Me encanta esta aclaración porque, bueno, justamente eso, la persona que ahora después pasemos el dato del taller, que entienda que ustedes no cambian, o sea, no sacan de lado a su nutricionista o a su personal trainer, al contrario, lo que están proponiendo es un enfoque interdisciplinario y este soporte para que esta persona que solamente tenía la dieta pueda hoy decir, la puedo sostener, puedo encontrar otras herramientas para disfrutar el proceso, para entender cómo funciona, por qué en algunos momentos decaigo, por qué en algunos momentos me siento más fuerte, esto que decías al principio, la voluntad también, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque hay primero hay 7 familias de pensamientos que las vamos a ver durante este curso que atentan contra lo que vos estás haciendo de sostener una alimentación. Familias de pensamiento quiere decir que son son pensamientos que ya se saben, que están estructurados y que te van a aparecer y van en contra de que vos consigas y sigas adelante con la dieta. Tu cerebro, cuando vos estás estresada, cuando vos estás aburrida o cuando estás en un proceso de baja autoestima en un momento determinado, quiere una gratificación inmediata. Y por una cuestión biológica, la gratificación inmediata va a ser rica en grasas o rica en hidratos de carbono. Por lo tanto, ahí tu cerebro quiere rápidamente que vos lo gratifiques, que consigas una sustancia que se llama dopamina en el cerebro, y eso lo vas a conseguir con una alimentación que no tiene nada que ver con la alimentación saludable. Es decir, nosotros, los hombres,
o por lo menos yo me incluyo, correría si me pasa esto en una buena hamburguesa con unas ricas papas A lo fritas salado, y decís vos. y una cerveza, cuanto más grande, mejor. Las chicas, tal vez, no sé, qué sé yo, algo dulce, algo más rico o lo que fuese, pero ya sea por hidrato de carbono o por exceso en grasas, es lo que el cerebro quiere. Pero por una cuestión biológica que lo vamos a explicar. Entonces, ¿cómo defenderse de esto? Porque esto es estrés. ¿Mm? Esto es estrés. Entonces, reconocer qué es el estrés y cómo trabajarlo en el cuerpo. Ya que si decimos que hoy la mente influye muchísimo, que mucha mente está en el cuerpo, hay que entender entonces cómo trabajar el cuerpo para conseguir aquello que queremos. Y eso es lo que decía Maca del marcador somático. Entender cómo actúa el marcador somático, entender cómo actúa la meditación, y no estamos hablando de ponernos en una pose que tal vez sea muy difícil y estar enfocados en, no, sino cómo interviene el enfoque del pensamiento, que eso es meditar, ¿no? Cómo trabajo gestionando el pensamiento y cómo trabajo gestionando la emoción. Ya que el estrés, el aburrimiento y la baja autoestima son tres enemigos fundamentales para cualquier tipo de alimentación saludable. ¿Ok? Pero que quede claro que lo que es, qué es lo que debe comer, se lo tiene que dar su licenciada o licenciado en nutrición. Y obviamente tiene que tener un acompañamiento médico, obviamente, porque hay que ver qué tipo de enfermedad tiene, si tiene alguna, cómo están sus grasas, cómo está su tiroides, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo tiene que hacer el médico de cabecera de cada una de las personas. Perfecto, quedó clarísimo, así que ahí el oyente después le vamos a responder también escrito, le ponemos ahí unos mensajitos. Nos quedamos casi sin tiempo, pero si hay algo que me haya quedado en el tintero para preguntar, la entrevista es sumamente rica, nos van a quedar un montón de cosas para poder subir. Cuéntenme, o Maca, a ver, contá así como ejercicios prácticos que va a incluir este curso, para que en la teoría, digamos, después se convierta en un caso de éxito. Bueno, claro, es que la idea es eso, va a ser teoría con práctica. Así va a ser la hora y media que vamos a trabajar en cada encuentro. Y los ejercicios van a ser tanto de neurociencias como esto, entender el marcador somático, ejercicios de respiración para desactivar el estrés. Vamos a tener ejercicios también como de mindful eating, que sería esto, entender qué es el hambre, cuántos tipos de hambre hay y cómo la siento en el cuerpo para poder también ver cómo la abordo dependiendo de qué tipo de hambre es. Vamos a hacer ejercicios también para entender cuál es mi situación actual y desde dónde tengo que abordar primero el cambio o cuáles son las prioridades en este momento. Va a ser como muy intensivo con el tema de la práctica, de llevarlo a cabo para que a cada uno le sirva, porque la idea nuestra que tenemos es realmente dar no solo información, sino un curso vivencial que te sirva y que vos digas, mirá, yo con esto pude transformar una situación X. También no vamos a dar planes alimenticios, pero vamos a hablar de herramientas no relacionadas con la comida para controlar la forma en que comemos o incluso hasta esto, organizarnos. Entonces es como muy completo en ese sentido para colaborar y poder detectar desde dónde estoy yo parada y qué quiero lograr, porque para todos estoy segura de que si somos 10 o 15 personas en el curso, para todos va a ser diferente ese lugar de inicio. Perfecto, quiero que me digan cuándo es, a dónde lo buscan y qué edad, porque también es sin edad, supongo. Puede empezar un adolescente que está con sus primeros cambios corporales hasta un adulto mayor. En realidad siempre, en realidad creo que esto, como el que viene a buscar este tipo de información va a ser un mayor de edad, ¿no? Y tope de edad no tenemos, porque la verdad es que al que le resuena y el que escucha esta información siempre se ve tentado porque
La verdad que tampoco el sobrepeso y la obesidad tienen una edad tope, ¿no? Y esto, o el malestar corporal, ni siquiera tenemos que entender que hay gente que no tiene sobrepeso, igual se siente mal con su cuerpo, ¿no? Entonces, esto también es abordar esos casos, porque vemos gente caminando por la calle que para nosotros están perfectos y en realidad tienen conflictos con su autoestima, con su cuerpo, tienen incapacidad de gestionar el estrés, también comen por hambre emocional y se sienten culpables después. Entonces, O no tampoco comen, vamos porque a poner también está el etiquetas. otro extremo, que no, ¿cómo se llama cuando es como dejan de comer por estrés? Sí, es como como una anorexia. Una anorexia. ¿Entendés? Así que no tenemos tope, pero bueno, lo importante de esto es decir que empezamos el 8 de octubre, que hasta el 15 de septiembre tenemos descuento importante por inscripción anticipada, que va a ser en vivo, pero online para que se puedan conectar desde cualquier lugar del planeta. Y ya tenemos una anotada de Alemania, una scripta. Y que nos pueden seguir en Soy Hábito, por ahí también recibo mensajes, y si no por teléfono al WhatsApp 299-428-3481. Perfecto. Bueno, yo igual todo este mes voy a estar ahí también compartiendo, como estuvimos compartiendo en algunos programas anteriores, la información. Voy a hacer ahí el caso también, caso de éxito, para sumar herramientas, testimonio, así que voy a estar contando. Y bueno, ¿algo más que me quieran contar? Sí, yo te voy a contar con respecto a los adolescentes. Si es menor de edad, tiene que estar uno de los padres. Bien. El participar del curso. Bien. Ya sea el padre o la madre. Es decir, porque es menor de edad y por lo tanto tiene que tener un acompañamiento de uno de sus tutores. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Creo que quedaron un montón de cosas para preguntar porque es tan interesante el tema, tan abarcativo también esto, ¿no? De todo lo que conlleva el cuerpo. Ahora me enteré que tengo cerebro hasta en los pies, así que La mente está en todos lados. La mente está en todos lados. Así que bueno, muchísimas gracias por toda la información. La verdad que Pablo Pablo lo tenemos que sumar porque después viene acá y se come cualquier cosa. Pablo no preguntó nada. No preguntó, se queda calladito. Nada. No, lo único, yo pregunto, ¿a dónde el asado mañana? ¿Dónde el asado? Es muy rico el asado. Es Pero muy podemos rico. comer asado. ¿Ves? ¿no? Que ese es el problema, La que a idea veces no- crees no- que estás mal, que comes algo que Ahí. está mal y no está mal. No, pero no, El me problema gustó. es la cantidad o la forma en la que se consume eso. No, entonces Con nada, el Fernet, el problema es el Fernet. el problema es la cantidad, no el Fernet. Acá el problema mío es la cantidad siempre, no lo que es, sino es la cantidad. La cantidad. Puede ser Fernet, no importa la cantidad. Claro. Y así, Me voy encanta porque sumando. todos sabemos, ¿viste? Cuál es nuestro talón de Aquiles, ¿viste? Sí. Y bueno, esto está bueno porque por ahí, de ahí sabes dónde hacer como un pequeño cambio que te ayuda a manejar eso. Seguro que sí, seguro que sí. Así que bueno, muchas gracias nuevamente. Los esperamos cuando quieran en el programa y estamos en contacto cualquier cosita que quieran compartir con la audiencia. Gracias, Eduardo, un gusto. Muchísimas gracias y la verdad un gusto, la he pasado muy pero muy bien. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Saludos. Gracias Buen por el fin de. espacio. Chau. Chao. Buenas tardes.